Just let it happen. You're full of life and full of passion. That's how He made you. Just let it happen. You're full of life now, full of passion. That's how He made you. Just let it happen. And He calls each one of us. Vamos a seguir con la serie de predicaciones sobre personajes bíblicos. Hace 15 días empezábamos con la figura de Abraham, y titulábamos esta primera aproximación a aquellas virtudes y aquellas cosas que los personajes de la Biblia pueden aportarnos a nosotros hoy. Hay personajes de la Biblia que están muy dibujados, hay otros que están menos dibujados, ¿no? Pero todos ellos tienen algo que aportarnos a las personas de hoy en día. Y por eso habíamos pensado que una serie con estas características podría tener bastante sentido. El segundo personaje que yo había pensado que sería interesante poder tocar hoy en día es el de José. Si Abraham es el primer personaje del Génesis que tocábamos, y lo característico de Abraham es la fe, es decir, Abraham es a lo largo de toda la Biblia el ejemplo de la fe, el padre de la fe. La virtud que yo destacaría en José, bueno, José es un personaje muy bien pintado, es decir, con rasgos bastante bien marcados. Ocupa la parte final del Génesis, los capítulos 40 y tantos del Génesis. Y no voy a leer ninguna lectura porque es que las lecturas son muchísimas, son varios capítulos y elegir un fragmento sería complicado. Pero yo de José destacaría la virtud de la esperanza. Si de Abraham destacamos la fe, yo de José destacaría la esperanza. Bueno, la historia de José es súper conocida. Además, hasta DreamWorks ha hecho una película sobre José en animación que es muy buena y os recomiendo que la veáis. No es muy bueno, cambia algunas cosas, pero está bien, está muy bien hecha. La historia de José es una historia que se nos dibuja, igual que va a pasar con otros personajes, ¿no? Como por ejemplo David, ahora no, se nos dibuja desde su juventud. José es el último hijo de los hijos de Jacob. Jacob tenía dos esposas, que eran Raquel y Lía, que eran las hijas de Labán, pero Labán dio a sus hijas, les dio otras siervas, que también por lo visto entraban en el lote y también pues, servían para lo que servían las mujeres, ¿no? En aquella época sobre todo, que era pues proporcionar hijos al clan. Entonces José tuvo 11 hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón y José, ¿vale? Pero José fue el primer hijo que le dio su esposa favorita, que era Raquel. José siempre estuvo enamorado de Raquel. Las demás, pues bueno, servían para lo que servían, pero realmente la mujer de su corazón es Raquel, por la que trabaja nada menos que, bueno, si recordáis la historia del Génesis, 14 años para su suegro Labán. Trabaja 14 años para él. Primero trabaja 7, luego Labán le engaña, le mete a la mayor. Como en aquella época las novias iban todas tapadas, pues le metió a la mayor. Dijo, aquí da igual de 8 que 80. Y ya como estaban casados le dijo, ahora ya lo que se da no te quita y te aguantas. Y trabajas otros 7 años y te doy entonces a la pequeña. Y el otro dijo, pues vale. Y nada, trabajó otros 7 años. O sea, trabajó 14 años por tener a Raquel. Y José fue el primer hijo de Raquel, que era la mujer de su corazón, esto está claro, ¿no? La que él quería de verdad. Entonces, bueno, José, lo que nos pinta un poquito en el Génesis es que es un crío, un chaval, pues que era espabilado, y que era muy ungido y que era también el niño de papá. Y en aquella época, pues que de estas cosas de modernas, ¿no? De ahora, de pedagogía, pues eran menos, pues era el favorito, ¿no? Y ya estaba. Yo siempre fui el nieto favorito de mi abuelo y mi abuelo jamás lo ocultó y jamás perdió ocasión de ponerlo de manifiesto.
Además, yo era el nieto mayor varón, los demás eran chicas, y mi abuelo pues le parecía totalmente normal. Pues claro, que es mi nieto favorito, ¿eh? Y vamos, no me dejó más herencia porque no pudo, pero si no, yo creo que... Bueno, me dejó su reloj. ¿Eh? Bueno, pues lo mismo sucedía con Jacob, Israel, y con José. La prueba de ello es que le regaló una túnica súper chula. Hoy en día, cuando quieres hacerle una distinción a alguien, hacerle un buen regalo, le regalas un coche. En la época del Antiguo Testamento le regalabas un vestido. De hecho, no había diplomas, ni medallas, ni condecoraciones. Cuando un rey quería dar algo muy importante a un funcionario suyo y distinguirle, le regalaba un vestido. Era la forma de distinguir a alguien, cuando no se habían inventado todavía las medallas, ni los diplomas. ¿Vale? Te regalaban un vestido, los reyes regalaban vestidos extremadamente lujosos y ricos. Entonces Jacob le regala a José una túnica de colores. El color era difícil de conseguir, entonces las ropas muy coloridas, que no fuesen solamente de la lana parda o del lino pardo, ¿no? En aquella época eran muy valiosos. Hoy en día conseguir colores industriales es muy fácil, entonces era muy difícil. José es alguien distinguido desde el principio, es el niño de papá. Y la Biblia nos cuenta rápidamente que sus hermanos empezaron a cogerle manía. Hermanos, hermanastros, eran hermanos de padre, no de madre. Y bueno, la historia la sabéis, es decir, hay un momento en el que los hermanos van a cuidar el ganado, buscando pastos. Entonces José es mandado por su padre a ver a sus hermanos, a ver cómo están, y los hermanos, cuando lo ven venir, deciden matarlo, menos Rubén, que es el mayor, quiere salvarle, pero los hermanos deciden matarle y al final, bueno, pues le tiran a un pozo seco, y cuando ven una tribu un grupo de mercaderes ismaelitas que bajan a Egipto llevando perfumes y cosas de estas, pues se le venden por 30 monedas de plata y convierten a su hermano en un esclavo, ¿eh? Y no escuchan pues los gritos de piedad y de que su hermano les hacía. Bueno, entonces la historia de José es una historia, como digo yo, en sierra. Es una historia de picos y de caídas, de subidas y de bajadas. Y curiosamente, es una historia de subidas y de bajadas que no tiene nada que ver con él. Él no hace nada para tener momentos de desgracia. Así como la vida de Abraham es más, es más llana, la vida de José es súper arriba y abajo, ¿no? Nos representa otro arquetipo humano completamente distinto al de Abraham. Es decir, alguien a quien la vida pues le da muchas vueltas. Hay personas que tienen vidas muy estables y hay personas a las que la vida les da muchas vueltas, pues a veces por su causa y a veces pues sin que ellos tengan nada que ver. José es de este segundo caso. Es enviado a Egipto como un esclavo. La suerte de los esclavos era muy chunga en toda la antigüedad. Lo sigue siendo hoy en día, que sigue habiendo esclavos, desgraciadamente. Y bueno, pues José es vendido, y es vendido a un hombre noble, a un capitán, se nos dice un capitán de la guardia del faraón, que se llamaba Putifar, que es un nombre que hace mucha gracia. En español hace mucha gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio tiene suerte porque es reclutado como esclavo doméstico, es decir, para ayudar en la casa. No es un esclavo agrícola ni un esclavo que trabaja en las minas, A modo de anécdota diré que, ya lo he dicho en alguna ocasión, la oración más antigua que se conserva, escrita, por lo menos en nuestro ámbito cultural, es una oración que está grabada en unas minas de... ¿Cómo se llama esta piedra que es azul? No. No, la amatista no es azul. No, el zafiro. No, bueno, no, es una piedra, pero es una piedra que no es una piedra preciosa, es semipreciosa. La turquesa, esto es. Bueno, hay unas minas de turquesa en el Sinaí y las cavaban esclavos. Y la oración más antigua que se conserva es de un esclavo que grabó en signos hebreos antiguos: sálvame él. Él era la manera de dirigirse a Dios. Sálvame él.
Es curioso. Es como un grito de desesperación, ¿no? Tiene miles de años. Bueno, pues José tuvo suerte. No le tocó trabajar en las minas, no le tocó trabajar en la agricultura, le toca trabajar en la casa como esclavo doméstico. Y enseguida empezamos a ver un rasgo de José. José es una persona, yo de José destacaría dos cosas. Una, la esperanza, y otra, la competencia. José es un tipo competente. Es de estas personas que le mandes una cosa pequeña o le mandes una cosa grande, las hacen bien. Y es curioso porque no es fácil encontrar gente así. Es muy poca la gente a la que tú puedes mandarle una cosa, no preocuparte más de lo que le has mandado y saber que lo va a hacer bien. Es escasa la gente con el don de José. Y Putifar, que es un hombre, es un capitán, es un hombre acostumbrado al liderazgo, enseguida ve que el chaval hace las cosas bien. Y entonces, como buen líder, que es Putifar, levanta a José. Los buenos líderes tienen la facultad de levantar los dones que ven en la gente. Y los malos líderes, pues no. Entonces, Putifar empieza a levantar a José. Y José sigue respondiendo bien. Y la Biblia dice que poco a poco le fue dando responsabilidad y poder hasta que llegó un momento, yo lo releí ayer otra vez y decía, llegó un momento en que Putifar solamente se preocupaba de comer. Porque todo lo demás lo hacía José. José era el sheriff de la casa, es decir, todo lo que él decía se hacía, él organizaba la casa con sus esclavos, sus tierras, un montón de lo que significaría la casa de un noble egipcio, ¿no? Lo llevaba José. O sea que las cosas, después de la tragedia que supone ser traicionado por sus propios hermanos y ser vendido a unos extranjeros y pasar de ser un hombre libre a ser un esclavo, bueno, pues parece que por fin José empieza a remontar el vuelo. Sigue siendo un esclavo, pero vive bien. Vive muy bien. Seguro que vive mucho mejor que la mayor parte de los hombres libres de Egipto. Y entonces, bueno, él empieza a ver la luz y me imagino que él empieza a darle gracias a Dios porque su vida por fin no era descabellado que si él seguía portándose tan bien con su amo le manumitiera. La manumisión era conceder la libertad. Los egipcios no sé qué costumbres tenían al respecto, los romanos sí que lo hacían. Te podían manumitir, decir, bueno, pues en recompensa a tus servicios, ahora vas a ser libre. Y si quieres ya trabajas conmigo, pero como un hombre libre, ¿vale? Y cuando las cosas empiezan a ir bien, pues de pronto aparece una nube en el horizonte. Y aparece la nube en forma de la mujer de Putifar. Se nos dice en la Biblia que bueno, José era bien parecido, es una forma de decir que estaba bueno el chaval, que estaba bien. Y la mujer de Putifar, o una de las mujeres de Putifar, la mujer principal probablemente, que probablemente sería una tía noble también, pues se encapricha de José. Y pues le pide, pues eso, se le quiere llevar al huerto. Y José le dice, bueno, pues le contesta, ¿cómo voy a cometer, después de lo bien que se ha portado mi amo conmigo, cómo voy a cometer un pecado tan grande y una traición tan grande? Yo esto no lo puedo hacer. Y dice la Biblia, insistía. Pero él, la Biblia dice que él no le hacía caso y pasaba de ella. Y bueno, aquí tenemos otro punto importante, ¿no? Normalmente, por lo menos cuando las cosas empiezan a ir bien, enseguida aparece la tentación. ¿La tentación qué es? La tentación es hacer algo que es agradable, pero que no es bueno, moralmente. Y esta tentación se da a todos los niveles. Pues, si estás a nivel político, puedes prevaricar, puedes recibir dinero bajo manga. Qué difícil, ¿no? Es no recibir dinero bajo manga. Qué difícil es cuando tienes poder no aprovecharte de ese poder. Qué difícil. Cuando alguien te hace una proposición de este tipo, yo no sé si sería muy guapa o muy fea la mujer de Putifar, probablemente sería una chica joven. También qué difícil, supongo, ¿no? Qué difícil. Claro que es difícil. Es muy difícil. Sobre todo porque José, bueno, podía tenerla contenta, obviamente se arriesgaba su vida, pero de esta otra forma también la arriesgaba. En todo caso, José no hace lo que es prudente o no prudente, ni lo que es agradable o no agradable.
José hace lo que le agrada a Dios. Bueno, ¿y qué es lo que le agrada a Dios? Tú sabes lo que le agrada a Dios. O sea, yo creo que todas las personas, por lo general, cuando nos enfrentamos a una situación difícil, por lo general sabemos lo que tenemos que hacer. Hombre, hay cosas que a veces es difícil saber, ¿no? Es difícil decidir. Pero por lo general, en nuestro interior sabemos lo que tenemos que hacer. Otra cosa es que queramos, o que nos guste o que nos apetezca. La Biblia no dice para nada lo que le gustaba, le apetecía o pensaba José. Nos dice solamente lo que José decidió hacer, que es pasar de la mujer de Putifar. O sea, pasar pero totalmente de ella. Entonces ella hace pues lo típico de una mujer despechada, ¿no? Un hombre lleva mal que le rechacen, una mujer lo lleva, no lo soporta. Eso es así. Me refiero sobre todo a nivel físico. Entonces, bueno, pues ella, aprovechándose de que un día está en una situación tal, pues agarra a José de la túnica. José, que me dejes en paz. Ella tira de la túnica se rompe, José sale corriendo. Ella grita, vienen los guardias, dice, mira, pues cuando llega su marido, mira este hebreo que has traído a mi casa, ha intentado deshonrarme, bla, 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 bla. Y el marido, pues por no reconocer que es un idiota, el marido, ¿no? Porque obviamente debe saberlo, bueno, mete a José en la cárcel. El hecho de que no le matara ya indica un poco que algo debía saber de lo que tenía en casa, porque si no, le hubiera cortado la cabeza o le hubiera echado los cocodrilos directamente. En el Nilo hay unos cocodrilos que miden 9 metros alguno y vamos, te comen de un bocado. Pero le metió en la cárcel, o sea, José cae de nuevo en picado. Ahora ya no solo es un esclavo, ahora ya está en la cárcel. Es un criminal. O sea, todavía ha bajado más. Si se puede bajar más de esclavo, él ha dado ese escalón hacia abajo. ¿Y por qué lo ha hecho? Por ser fiel a Dios. Por ser fiel a lo que él cree que tenía que hacer. Y se encuentra otra vez en lo más tirado, ¿no? Y, bueno, pues José, ¿qué hace? Bueno, pues sigue siendo fiel a Dios y sigue siendo competente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa en la cárcel? Pues que le cae muy bien al carcelero mayor. otra de la misma historia. Es una historia que se repite, ¿no? El carcelero mayor, pues bueno, pues le dice, a ver, chaval, pues empieza tal y cual, y José empieza a organizar un poquitín la cárcel, y el carcelero pues empieza a relajarse, y al final el que manda en la cárcel también es José. En la cárcel, pues hay que decir que él sigue siendo un preso, pero bueno, es un preso de un cierto nivel, ¿no? Y él controla a todos los presos y tal y cual. Pero sigue siendo un preso de la cárcel. Entonces, hay un momento en el que la Biblia nos dice que el faraón se enfada mucho con el jefe de los coperos y el panadero. El copero y el panadero, aunque hoy parezcan oficios humildes, en las cortes antiguas eran muy importantes porque eran oficios que aseguraban la supervivencia del rey. Es decir, el copero era el encargado de certificar o de gestionar que las bebidas que el rey tomaba no estuvieran envenenadas. Y el panadero hacía lo mismo con el pan, con la comida. Así que eran dos cargos de suma confianza. O sea, panadero o jefe de cocina y copero eran dos cargos de una confianza muy grande, porque la vida del faraón o del rey dependía de ellos. Tenía que ser dos personas de las que te fiases plenamente, que no te iban a traicionar y te envenenasen. Bueno, el faraón había tenido una movida con ellos, la Biblia no nos dice cuál, el caso es que los habían mandado a los dos a la cárcel. Y el jefe les dice, bueno, estos dos trátamelos, o sea, que son de tal, igual. Y entonces viene la famosísima historia de los sueños. Es decir, ambos tienen un sueño. José, en el Antiguo Testamento se pensaba, no solamente en Israel, sino en muchos sitios de la antigüedad, que los sueños eran como mensajes que Dios mandaba o que los dioses mandaban a ciertas personas y que tenían una interpretación. Entonces, ya sabéis que uno, bueno, pues sueña que sirve copas al faraón, y le da la copa al faraón, el otro sueña que lleva unos pasteles, pero los pájaros comen los pasteles.
Bueno, al final José les interpreta los sueños y le dice, mira, a ti significa que el faraón, este sueño, dentro de 3 días va a venir y te va a restaurar en tu cargo, al copero, y al panadero le dice, a ti significa que dentro de 3 días el faraón te va a condenar, te va a colgar y los pájaros comerán tu carne. Así. Y eso sucede, ¿no? Entonces, cuando vienen a buscar al copero, otra vez José ve el cielo abierto. Dice, ya está. Ahora que te he hecho este favor tan grande de predecir tu futuro, dile al faraón que se acuerde de mí, que yo estoy aquí injustamente. El otro dice, sí. ¿No? Pero no. Cuando empieza a remontar el vuelo y parece que ya por fin, ¿no?, su suerte va a mejorar, cataplum, dice la Biblia, pero el copero se olvidó de la promesa que había hecho José y de José. Bueno, la cuestión es, ¿cómo podría sentirse José? Pues decepcionado con Dios. Yo a veces hablo con gente que me dice que tiene resentimiento hacia Dios. ¿Vale? Y yo digo, es normal. Es normal. Porque no me quiero meter en este tema porque es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema de teodicidad muy complicado, pero el famoso dilema de Epicuro, desde la antigüedad, dice que si Dios es omnipotente y no evita el mal que hay en el mundo, es que no es bueno. Y si no evita el mal del mundo porque no puede, entonces puede ser bueno, pero no es omnipotente. El dilema de Epicuro dice que Dios no puede ser bueno y omnipotente a la vez, ¿no? Sobre esto hay teorías, y hay teorías que dicen que lo que le pasa a una persona, tanto lo bueno como lo malo, es directamente querido por Dios. Hay gente que cree esto. Si tú tienes un accidente es porque Dios ha querido que tengas un accidente. Si te toca la lotería es porque Dios ha querido que te toque la lotería, ¿no? Bueno, yo no creo eso, pero hay gente que lo cree y es respetable. Pero claro, aunque no creas eso, entonces ¿en qué medida Dios interviene? ¿Cómo decimos que yo apruebo una posición porque Dios quiere, pero otro ha suspendido porque Dios quiere o porque Dios no quiere? Entonces, ¿has suspendido porque Dios quiere o porque has estudiado? Es un tema muy difícil este. Es un tema muy difícil para los que somos creyentes. Los que son creyentes dices, bueno, no hay tal problema porque Dios no existe. Pero luego mucha gente atea está todo el día hablando de Dios, ¿no?, y metiéndose contra Dios. Y pues, no sé, ¿no? O sea, tío, ¿por qué te metes tanto y luchas tanto contra lo que no existe? O sea, según tú. Bueno, no pasó nada. ¿Cuál es la solución? La solución es difícil, porque hay gente que dice, ¿Dios puede intervenir para impedir un mal en mi vida? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que Dios ha evitado directamente que yo no me muriera 2 veces en mi vida, por lo menos 2. Por lo menos 2. Y hay gente que dice, pero es que otra gente se ha muerto. Digo, pero es que otra gente no soy yo. Esa es la cuestión. Quizás la solución o la respuesta está en que la relación con Dios es absolutamente unidireccional e incomparable con los demás. Dios tiene una historia con cada uno y esa historia es diferente. Es verdad que a simple vista hay gente que nace con estrella y hay gente que nace estrellada. Y que no es lo mismo nacer en Dinamarca que en Namibia. Es verdad. Pero hay que creer que Dios hace, en las circunstancias en las que cada uno vive, hace una historia con cada persona y esa historia es incomparable con la que hace con los demás. Por lo cual no puedes entrar en ese rollo de las comparaciones de lo que a mí me pasó o de lo que le pasó al otro. Este es un tema muy difícil en el que no es para meterse ahora, es un tema tangencial, pero que José se tiene que plantear. José tiene que plantearse por qué él, que siempre ha intentado honrar a Dios, está hecho polvo continuamente y que precisamente el honrar a Dios le lleva a estar cada vez más hecho polvo. Cuando sus hermanos, que se han comportado como unos criminales, viven tan ricamente en Canaán o donde sea y no les pasa nada. Dice la Biblia que José estuvo 2 años más allí, en la prisión, sin que nadie se acordara de él.
2 años en los cuales, bueno, pues José llega a los 30 años. Y entonces cuando José tiene 30 años, esto lo dice la Biblia, el faraón es el que tiene 2 sueños. El faraón entonces tiene un sueño, ya sabéis, ¿no? De las vacas y las espigas, unas vacas gordas que salen del Nilo y unas vacas flacas que se las comen, unas espigas muy buenas que salen, unas espigas muy malas que se las comen. 7 vacas, 7 espigas. Al final el copero dice, ¡ay! Ya decía yo que se me había olvidado algo, ¿no? Estos 2 años. Hay un hebreo que interpreta los sueños, bueno, le mandan llamar, le bañan, le afeitan. Y José ya tiene 30 años, dice la Biblia que tiene 30 años. José ha pasado su vida prácticamente de miseria en miseria. Lleva mucho tiempo sin levantar cabeza el pobre hombre. Y entonces le dice, no, mira, faraón, le interpreta el sueño, verás, los 7 años, los 7 vacas y las 7 espigas son 7 años que va a haber unas cosechas enormes en Egipto, va a haber trigo hasta para dar y tomar, pero luego van a venir 7 años de sequías terribles donde no va a haber nada. Y el rey le dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues coja a su majestad una persona en la que pueda confiar, que retenga 1/5 de la cosecha y la guarde en cada una de las ciudades, y así los 7 años buenos se almacena el trigo que sobra y los 7 años malos se vive del trigo que se ha almacenado. Y el faraón dice, muy bien, este chaval vale. Y le cambia el nombre, le llama Safnapanea, y le nombra pues gran visir o superintendente de Egipto. Dice, nadie sobre Egipto, salvo yo, tendrá poder sobre ti. Lo que tú digas se hará en Egipto. Efectivamente, José empieza a viajar por Egipto, encima le casa con Asenat, que es la hija de un sacerdote egipcio, es decir, con una chica de la nobleza, y de pronto otra vez todo vuelve a florecer en la vida de José, las profecías se cumplen, José es capaz de desarrollar todo su potencial y toda su competencia organizando silos por todas las ciudades de Egipto, almacenando el trigo, etcétera, etcétera. Pasan los años buenos y vienen los años malos. Y en el segundo de los años malos, ¿no?, cuando José está en lo más alto, porque efectivamente se ha demostrado, primero, que lo que él dice es verdad, y segundo, que es competente para solucionar ese problema que él mismo ha anunciado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues otro pico de sierra hacia abajo, ¿no? El pasado visita a José. Hay veces que el pasado nos visita. Nos visita en distintas formas. Y las visitas del pasado no siempre son agradables. A veces sí, a veces no. A veces no. Y en este caso no lo es, porque aparecen los hermanos a comprar trigo en Egipto, porque claro, como Egipto es el único sitio que ha almacenado trigo, puede venderlo, pueden permitirse hasta el lujo de venderlo a otros países. Y sus hermanos que pasan hambre vienen a comprar trigo. Y él lo reconoce, pero ellos a él no. Los egipcios tenían la costumbre de pintarse los ojos con rímel, los pintaban así, porque todavía no se habían inventado las gafas de sol. Entonces, una costumbre de supervivencia en sitios que hay mucha luz. En todo el norte de África hay muchísima luz, es una luz, no es parecida a la que hay aquí, sobre todo si vienes de Cantabria, ¿no? Es una luz súper brillante, ¿no? Entonces, para que no te haga daño la luz, te pintas el ojo, la cuenca del ojo de negro, y el negro absorbe la luz. Es una táctica de supervivencia. Si alguna vez caéis en la nieve y no tenéis gafas de sol, no, quemas un corcho, quemas un palo, simplemente, y te pintas si no tienes un palo, lo buscas debajo de la nieve. Joder, Josuna, es que me lo pones todo muy complicado. Te quedas solo en la nieve, vas sin gafas de sol, no tienes ni un palo, ni un mechero. Pues, entonces, mira, yo creo que mereces que te coman los lobos, fíjate. Bueno, es pintarse los ojos con ceniza, porque eso absorbe muchísimo la luz y te hace menos daño. José sería difícil de reconocer, los hermanos no. Y bueno, entonces José entra, esta es una cuestión también curiosa, ¿no? Porque José entra en una especie de contradicción. Por un lado, le sale el odio. Mi mujer me está criticando
por detrás. Está diciendo cosas que yo he hecho en la nieve o que no sé. ¿Que te abandoné en la nieve? No, yo recuerdo que una vez te salvé. Quedaste encajada en los picos en Bulnes, ¿no? Creo que fue. Y yo tuve que sacarte con el stick levantándote la... Si no te saco aquel de ahí, sí que te comen los lobos, vamos seguro, ¿eh? Bueno, estas son batallitas de... El caso es que José se ve aquí otra vez, su felicidad de sus hijos, de su mujer, se vuelve a turbar, ¿no? Aparece el odio, el resentimiento contra sus hermanos. Y bueno, al final ya sabéis que él manda que se quede uno de los hermanos, manda que vayan a por otro hermano que ha tenido su padre, que se llama Benjamín, y que es hijo también de Raquel, es hermano suyo de padre y madre, y dice, bueno, pues para saber que no sois espías, traerme a ese hermano. Si no, y mientras os quedáis uno aquí en prenda. Si no me traéis al hermano para demostrarme que no sois espías, este que está aquí, Simeón, coge a Simeón, se va a quedar aquí, preso en Egipto. Entonces ellos vuelven, traen al hermano, todavía les hace otra jugarreta, que es meterles la copa de plata en la que él bebe, se la mete en el saco de Benjamín, ¿no? Cuando ellos se marchan con los sacos, manda a sus guardias para que le detengan y dicen, tú me has robado la copa, pues tú vas a ser mi esclavo, ¿no? Entonces los hermanos, pues que también ellos han tenido su proceso de arrepentimiento y conversión, dicen, pues no, Señor, no te quedes como esclavo a mi hermano, quédate conmigo, y otro, y conmigo, ¿no? Pero que el chaval se salve, ¿eh? Entonces, bueno, José ahí ya ve que ellos han cambiado y dice la Biblia, no pudo contenerse más, y abrazó a su hermano Benjamín y lloró y les dijo, yo soy José. Entonces pues, descubre todo el pastel y José perdona. Una vez más, hace lo correcto. Porque podían haber perdonado y decir, muy bien, pues ahora os echo los cocodrilos a todos, por lo que habéis hecho, que además en el Antiguo Testamento esto no se veía mal. Alguien te la había jugado, pues ya está. Pues tú le pagas con la misma moneda, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, él decide perdonar. Decide perdonar y no solo eso, sino que bueno, manda que traigan a su padre, el faraón manda carretas para que traigan a toda la familia de Egipto y les da una región, la región de Gosén, que está en el delta, para que vivan allí. Y aquí se acaba la historia de José. Es una historia, yo por resumir, yo sacaría estas conclusiones, aparte de las que he ido diciendo, ¿no? Es decir, en primer lugar, como digo, la fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios no es fácil. Yo una cosa que voy experimentando a lo largo del tiempo es que cuando yo me convertí con 17 años, el cristianismo que a mí me pintaron era maravilloso. Era, esto, tu vida va a cambiar, tú vas a ser la caña, te va a ir muy bien, vas a ser muy feliz, tal. Y eso es así, pero no exactamente así. Enseguida yo me di cuenta de que el ser cristiano implica una relación con Dios, pero no implica privilegios de ningún tipo. Por lo menos muy visibles con respecto a la gente que no lo es. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que ser cristiano es difícil. Es difícil. Santa Teresa cuenta una anécdota muy divertida. De cuando ella estaba una vez cruzando un río, ¿no? En mula, y en muchos lugares en la Castilla del siglo XVI no tenían puentes, entonces la forma de cruzar los ríos era vadeando. O sea, puestos donde cubría menos y vas vadeando, ¿no? Total que las mulas suelen tener muy malas pulgas. Y la mula se encabritó, ¿no? Total que la tiró al río. Y ya, cuando cayó al río, la pobre mujer, aparte que debió darse un buen golpe, ella sintió como que Dios le decía, así trato yo a mis hijos. Y ella dijo, pues, si es así, Señor, no me extraña que tengáis tan pocos. Era una salida muy a tono con el carácter de la santa, ¿no? Y es un poquitín así, no es fácil. No es fácil la vida de José. No es fácil mantener una vida de integridad en medio de circunstancias tan duras y sobre todo tan difíciles de entender. Nos cuesta mucho entender cuando nos va mal
portándonos bien. Cuando tu conciencia no te acusa y tú crees que realmente estás portándote bien y las cosas te van mal, tú te sientes mal y puedes tener resentimiento contra Dios. Yo eso lo entiendo. No es malo ese resentimiento. Es humano. Pero tienes que cogerlo y ahí sí que tienes que tener un poquitín de inteligencia emocional. La inteligencia emocional consiste no en negar las emociones. Es malo negar las emociones porque forman parte de nosotros, pero también es malo dejarse guiar exclusivamente por ellas, porque las emociones no siempre juegan a favor nuestro. A veces sí, pero a veces no. Y como vivimos, esto es especialmente adecuado decirlo en el mundo en el que vivimos, porque es un mundo muy emocional. El cual decir, no, yo es que siento esto y como siento esto, pues lo hago. No, es que las emociones no siempre son tus amigas. Pueden ser tus enemigas, si tú no las gestionas. No hay que ignorarlas, porque entonces te conviertes en un robot. Pero tampoco hay que dejarlas que te dominen por completo. Y a mí en este aspecto José me parece un maestro también en esto. ¿No? Es decir, bueno, pues no me hundo cuando mis hermanos me han tirado a lo peor, ¿no? Voy a intentar en lo que tengo hacer lo que puedo, ¿vale? José fue un esclavo, pero esa esclavitud para otros puede ser una silla de ruedas, ¿vale? O una tetraplegia, es todavía peor. A mí me gusta mucho la historia de Joni Eareckson, una señora, que tuvo un accidente a los 16 años, ¿no? El típico accidente de tirarse de cabeza, se pegó un tortazo muy grande, tuvo una lesión medular, se quedó con una tetraplegia, solamente puede mover el cuerpo de aquí para abajo, ¿no? Y comenta Christine Kane, que es amiga suya, por lo visto, ¿no? Y dice, bueno, yo cuando conocí a Joni, a mí me pareció una superheroína, ¿no? O sea, la típica tía que, bueno, que había conseguido ser lo que es, en una silla de ruedas y tal. Dice, pero cuando la he conocido he visto el dolor que hay en su vida. Ella dice, Joni es una mujer que decide ponerse los guantes de boxeo todas las mañanas. Y en vez de, porque ella dice, pues dice, es increíble, parece mentira que aunque tengas una tetraplegia y no sientas nada aquí para abajo, los dolores sí los sientas. Y dice, pues yo lo siento. Alguien tiene que venir a levantarme, alguien tiene que venir a bañarme, alguien tiene que darme el café, alguien tiene que vestirme, y así todas las mañanas, y es muy duro. Y luego tú das conferencias por ahí y pones buena cara y sonríes y hablas del amor de Dios, y es verdad, pero es muy duro. Lo que pasa es que dices, bueno, esto es lo que hay. La vida no me ha dado otra opción que una silla de ruedas. Lo único que puedo elegir es en qué actitud estoy en la silla de ruedas. Pero es muy duro. Entonces, es bueno hablar de esto, es bueno predicar este cristianismo. ¿Por qué? Porque es real. Muchas veces lo tenemos en la propia Biblia, pero no lo queremos ver, porque es muy duro. La propia vida de José es una vida muy dura, en la cual, bueno, pues va en dientes de sierra, pero él siempre decide hacer lo correcto. Y él siempre actúa con inteligencia emocional. No se deja llevar por el resentimiento que tiene hacia sus hermanos, ¿no? Puede decir, bueno, estos son los causantes de todas mis desgracias. ¿No? Y a través de sus buenas decisiones al final se van viendo buenos frutos. Su familia se salva, pero no solo salva a su familia, salva a su tribu. Su padre va a Egipto, ¿no? Y los hebreos pueden sobrevivir. Toda una nación sobrevive por él. ¿Vale? Cuando Oskar Schindler, sin que nadie sepa muy bien cómo, porque era un golfo de la vida, decide empezar a salvar judíos y gastar toda su fortuna en salvar judíos, ¿no? Bueno, los judíos que descienden de Schindler son más que los judíos que descienden de los judíos que quedaron en Polonia. Fíjate, este hombre salvando 1.500 personas, ha salvado una buena parte de un pueblo entero que en Polonia, que había 3 o 4 millones de judíos, fuimos terminados todos. Por eso la escena más conmovedora de la película, que es, bueno, es una película que me sé de memoria. Los diálogos, cuando al final le entregan el anillo, un anillo que han hecho sacándole la muela a uno de ellos, ¿no? Le ponen esa inscripción famosa del Talmud, que dice el que salva una vida salva la humanidad entera.
Bueno, una buena acción puede tener consecuencias extraordinarias, ¿no? Cuando él se lamenta, esa escena también conmovedora al final de la película, él dice, hombre, ¿cuánto me podían haber dado por mi coche? Dice, yo he despilfarrado tanto en juergas y en mujeres, he despilfarrado tanto, por este coche me habría dado 4. Dice, y por este, un anillo que tiene con la cruz gamada, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Un escudo, un imperdible, algo, ¿no? Un alfiler. Dice, por lo menos 2, por lo menos 1, me habría dado 1, por lo menos, ¿no? Y el otro, Stern, le dice, ha hecho mucho, generaciones enteras vivirán por usted. Y es un poquitín lo de la historia de José, ¿no? Cuando hacemos la voluntad de Dios, nunca sabemos las consecuencias que pueden tener. Un pequeño acto de bondad puede tener consecuencias que salven a generaciones enteras de personas. Aunque sea duro. Siempre el camino más fácil, pues, es el que menos bendición trae muchas veces, ¿no? Y bueno, yo creo que esta figura yo recomiendo que esta Cuaresma, si queréis, la leáis, ¿no? El libro del Génesis es un libro muy, muy entretenido, ¿eh? Luego ya el Éxodo un poco menos, y el Levítico ya es para especialistas, ¿eh? O sea, si alguien lee el Levítico esta Cuaresma, vamos, hace una obra de caridad, realmente. Si nunca lo habéis leído, podéis leerle esta Cuaresma, ¿eh? Porque es realmente difícil de leer. Levítico, Números y Deuteronomio son para echarles de comer aparte. Pero bueno, yo creo que es interesante ver esto, ¿no? Y cómo, cuando cogemos un poquitín un personaje bíblico, lo desmenuzamos, cuántas lecciones, ¿no?, podemos extraer para nuestra vida actual, ¿eh? Y para nuestro seguimiento de Dios. Y es un poco lo que os quería comentar. That's how he made you. Just let it happen. And he called